Buenos días, tengan sus señorías. Voy a ser un poco largo, así que espero que tengáis misericordia conmigo. Lo digo para ver si se efectúa lo contrario, porque siempre decimos, hoy no me voy a alargar mucho y luego te alargas, así que a ver si esto efectúa lo contrario. ¿Cómo estáis con vuestros limpiaparabrisas? A ver, ¿cómo los tenéis? ¿Los tenéis oxidados? A ver cómo los tenéis. ¿Cómo tenéis el limpia? ¿Los limpias? Hacer un poco de movimiento. Así, un poco de ejercicio. Gloria a Dios, aleluya. Hay algunos que los tenéis oxidados. Os da vergüenza. Bueno, es verdad, Carmencita, tan jóvenes y les da vergüenza. Cuando lleguen a tu edad ya se le quita toda la vergüenza. Acompañadme al Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Versículo 1. Lucas 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hasta aquí. En este capítulo, Jesús
refleja un cambio de estrategia de todo lo que hasta ahora había hecho. El hecho de que comience diciendo después de estas cosas nos hacen recapacitar en lo que pasó antes. Y cuando tú lees todo el capítulo, todo el Evangelio de Lucas, te vas a ver que hay una diferencia entre el comienzo de Jesús en su ministerio hasta este capítulo y lo que ocurre después de este capítulo hasta el final. Si vamos al capítulo 9, nos vamos a dar cuenta de que comienza de la misma manera, solamente que en esta ocasión Jesús manda a sus 12 discípulos, los manda hacia adelante. Pero si lees el capítulo 9 te vas a dar cuenta de unas cuantas cosas que Jesús tuvo que soportar y que ya le llevó un poco a la extenuación. Ya no me sale. Le llegó un poco ya a desesperar. Vemos que los discípulos vienen gozosos por todo lo que ha ocurrido, pero después vemos que Jesús se los lleva y va a alimentar a un montón de multitud. Es paradójico que después de que los discípulos han estado por ahí, se ve que han salido por donde han podido y han estado hablando y se han estado reuniendo con muchas personas, y ahora que están reunidos con tantas personas, fijaros lo que dice en el capítulo 9, versículo 12. Dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente, que estamos ya un poco estresados, para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Es decir, después de haber salido por ahí parece que la gente los había estresado y no entendieron de que realmente lo importante del Evangelio, lo importante de Jesús era de que le conocieran a Él y de que conocieran el Evangelio. Parece que Jesús pasa esto un poco por alto, les dice, bueno, pero dadle vosotros de comer. No vamos a continuar porque no es el tema. Después de todo esto, Jesús les pregunta acerca de quién creen la gente que es Él. Y al final, pues todos sabemos que Pedro, por revelación divina, pues dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, parece que la cosa se va encaminando adecuadamente. Pero cuando llega más adelante, Jesús, ya a partir de este momento, entendiendo que ya están conociendo el tiempo porque Juan el Bautista le han cortado la cabeza, y por lo tanto Jesús es consciente de que ahora el tiempo que tiene por delante es la recta final. Es la recta final. Así que empieza a anunciarles su muerte y les dice de que es necesario que el Hijo del Hombre muera, y nos encontramos, aunque aquí no lo dice, pero nos encontramos la confesión de Pedro, el mismo que había declarado de que Jesús era el Cristo, ahora le dice, no, por favor, que eso no te ocurra a ti, tú no eres quien para morir en una cruz. Lo cual nos deja ver, como nos dice aquí, de que todo este misterio estaba encubierto a sus ojos. Jesús se lleva a 3 al monte y allí tiene el evento de la transfiguración. Allí tienen una visión, Pedro, Juan y Santiago, una visión que difícilmente se puede comparar con cualquier cosa que veamos aquí. Y entonces no se les ocurre otra cosa nada más que decir, bueno, pues ya que estamos aquí vamos a hacer un santuario en donde podamos venir y recordar y ver que aquí hubo una manifestación gloriosa y Dios tiene que salir desde lo alto y se manifiesta en una nube para dejarles ver de que no es aquí ni allí donde hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, sino en cualquier lugar. Se manifiesta en una nube para dejar ver de que realmente la nube va para un lado y para otro. Y donde está la presencia de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero aquí no acaba la cosa. Cuando bajan del monte de la Transfiguración, se encuentran con este muchacho endemoniado que los discípulos no pudieron liberar. Como ya prediqué sobre esto hace unas semanas, pues no voy a hacer aquí mucho más énfasis. Pero sí llega lo que Jesús dice en el versículo 41. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya Jesús está un poco cansadito, por no decir otra palabra. Nuevamente Jesús
vuelve a anunciar su muerte y los discípulos siguen sin pillar las cosas. Y lo que más llama la atención es que en medio de esa situación a los discípulos no se les ocurre otra cosa en el versículo 46 de empezar a discutir quién iba a ser el primero. O sea, entienden o perciben que Jesús va a ir a Jerusalén y que posiblemente le maten o muera. Y entonces, ¿quién va a ser el primero entre nosotros? Y Jesús tiene que coger a un niño para dejarles ver que en el reino de Dios las cosas son totalmente diferentes a cómo se ven en el mundo. Pero no contentos con todo esto, Juan le dice, el discípulo amado, el que se sentía más cerca, Maestro, en el versículo 49, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de nuestra denominación. No está con nosotros. Y como no viene con nosotros, no puede hacer esas obras. O sea, ya tenemos aquí el germen de todo lo que nosotros hemos heredado a lo largo de la historia. Y Jesús les tiene que decir, no os prohibáis, no solo prohibáis, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Es como Moisés cuando le vino Josué diciéndole, hay por ahí unos cuantos que no están con nosotros y están profetizando en el campamento. ¿Y qué? Pues que profeticen, y ojalá fueran todos los que profetizasen y entendiesen los misterios de Dios. Y todavía hay otra cosa más, y es que cuando se cumplió el tiempo en el versículo 51 de ir para Jerusalén, pues resulta que tuvieron que pasar por Samaria. Y entonces, pues dice, Señor, como no les recibieron con agrado, porque vieron que eran judíos que iban a Jerusalén, pues entonces Jacobo y Juan, de los más distinguidos, le dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma todos? Entonces aquí Jesús los reprendió. Y la palabra que aquí usa Jesús de reprender es la misma que Jesús usó cuando reprendió a la tormenta, a las olas, cuando estaban en el mar. O sea, fue una palabra dura, porque ya les dice, pero vosotros, ¿pero de qué espíritu sois? Todo el tiempo que llevo con vosotros y todavía no habéis pillado nada, o habéis pillado muy poquito. ¿De qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo ni a que se pierdan las almas, sino a salvarlas. Entonces, viendo todo este panorama, es lo que nos puede hacer entender que después de estas cosas, después de todo esto, Jesús cambia la estrategia. Porque ha visto que a partir de ahora tiene que pasar algo, tiene que hacer algo para que esto no siga por este camino, porque si no su propósito no se va a llevar a cabo y no se va a cumplir. Así que escoge a 70 individuos. En lugar de a 12 coge 70 individuos y entonces los manda de dos en dos. En el capítulo 9 dice que los mandó. Posiblemente salieron todos juntos, posiblemente. A lo mejor luego se dividía. Pero aquí ya los dice, no, vamos a hacer una selección. Vamos a hacer grupos de a dos, para que vayáis y anunciéis mi llegada, porque por ahí vamos a pasarnos dentro de poco. Así que vamos a dividir todo este pasaje que hemos leído en tres situaciones que se desprenden fácilmente. La primera es desde el versículo 1 hasta el versículo 16, donde vemos que para cumplir la misión, el título de la predicación le he puesto Misión cumplida. Misión cumplida. Entonces, para cumplir la misión, lo primero que se necesita son obreros. Obreros y obreras. ¿Vale? Para que os sintáis también todos identificados. Obreros y obreras. A veces las obreras, ya sabéis que las abejas, las obreras son las más efectivas. Y aquí también sois las más efectivas, porque sois un batallón en relación con nosotros.
es ir a tomar unos churros y unas porras y nos juntamos nada más que 10, o 12 éramos, ¿no? Más o menos. Estamos en franca minoría. No lo montamos tan bien como vosotras, pero bueno, se hace lo que se puede. Bien, para cumplir la misión hace falta obreros. Y aquí les da Jesús una serie de instrucciones interesantes para meditar. Lo primero es de que el obrero debe de estar liviano, debe de estar descargado. O sea, cuanto más ligero estemos, no me refiero a ligero de peso, ¿vale? Me refiero a ligero de pensamiento, a ligero como dice la Escritura, sin ninguna carga que nos asedia, sin ningún pecado que nos está estorbando. Es decir, que estemos ágiles. Necesitamos pensar con claridad para que nuestras palabras sean palabras de gracia, que puedan realmente tocar a las personas que la van a escuchar. Fijaros que les dice que inclusive tiene que ser de tal manera que ni saludéis, si encontráis a alguien por el camino, ni le saludéis. Esto en la cultura oriental es entendible porque se enredan como las persianas, pero también nosotros a veces nos enrollamos y nos enredamos, y cuando tú tienes prisa vas a coger el autobús, aunque veas a una persona, amiga, a un vecino, le saludas pero le dices, mira, lo siento, pero es que tengo que ir corriendo a coger el autobús. ¿Por qué dice esto? Porque cuando estamos saliendo a testificar, cuando hablamos, cuando tenemos el interés de hablar con alguna persona, el enemigo siempre va a poner obstáculos, siempre va a poner individuos que estropeen, que impidan que tú puedas llegar en el momento adecuado y hablar con la persona idónea. Entonces, tienes que discernir claramente si el que te sale en el camino, si el que te está estorbando en esos momentos es alguien de paz o no es alguien de paz, sino que lo que viene es a estorbar. Por eso Jesús les dice, no carguéis con demasiadas cosas. Yo me acuerdo cuando salíamos a testificar, simplemente íbamos con la Biblia, no íbamos con más cosas, y luego unos trataditos que llevábamos, y cuando terminábamos le dábamos el tratadito para que pudiese leerlo. Lo malo es que como no teníamos la suficientemente experiencia, nos enredábamos más de la cuenta y a veces pues no cumplíamos el propósito que podíamos cumplir. Y a continuación el Señor les da unas indicaciones interesantes. Y lo que primero les dice es de que vayáis con la disposición de bendecir, de transmitir paz. Difícilmente podemos transmitir lo que no tenemos en ese momento. Si estamos inquietos, si estamos agobiados, si estamos intranquilos, difícilmente podemos transmitir paz. Ahora van a llegar las Navidades y algunos consejos de lo que dan, así los tertulianos y esas cosas, para que las Navidades sean tranquilas, no hablar de política ni de religión, porque se enredan mucho. Y en algunas casas ni de fútbol, por si las moscas. ¿Cuánto ha cambiado la situación cuando éramos niños? Precisamente la Navidad tenía el sentido de hablar, de compartir acerca de lo que realmente estábamos transmitiendo. Estamos llamados a transmitir paz, estamos llamados a bendecir, estamos llamados realmente a que nuestras palabras puedan ser de bendición con las personas que van a recibirlas. Y por eso es importante que nosotros pues estemos siempre, como dice la Escritura, dispuestos, preparados para dar testimonio de fe a quien nos lo pregunte. No tenemos que ir por ahí tratando de romper barreras, pero sí tenemos que estar dispuestos y preparados para poder ser usados por Dios con las personas que realmente en ese momento Él nos ponga en nuestro camino. Y si no te pone nadie en el camino, tranquilo. No hay que traer un alma a los pies de Cristo todos los días, no. Sino lo que sí tenemos que hacer es aprovechar el tiempo, aprovechar el momento, para que realmente podamos traer esas personas a los pies del Señor. Lo segundo que les dice es, de todo lo que os ponga, comed tranquilamente. No disputéis, no digáis si esto es de cerdo, si es de ternera.
no entréis en que esto no es correcto, si es correcto. Es decir, aquí lo que nos está hablando es de confraternizar, tener comunión con las personas. Uno de los errores que en el pasado yo he cometido es de que parece que tienes que aprovechar la oportunidad para sembrar la semilla como sea y hablarle del Evangelio como sea, en lugar de sencillamente hacer amigos, amistad, confraternidad. En la vivienda donde nosotros vivíamos en Valencia sabían que yo era pastor, sabían que nosotros estábamos de pastores en la iglesia. Y algunas veces trataban de sacarme de quicio, porque me tiraban alguna que otra puya para ver si yo salía. Y las juntas de comunidades que teníamos ayer eran muy graciosas porque las hacíamos en un bar. Éramos pocos y nos íbamos a un bar y pagaba la comunidad, según decía el administrador, y allí nos tomábamos una cervecita, nos tomábamos unos panchitos, unas patatas fritas, y allí hablábamos de los sesos de los problemas de la comunidad. Y a mí había algunas veces, cuando yo estuve de presidente, me daban alguna vez la gana de decir, primeramente vamos a tener un momento de oración, por favor, a ver si las cosas se calman, para que no haya mucho jaleo. Curiosamente, después de que nos jubilamos, nos llamó mucho la atención porque después de que me jubilé de la iglesia, de pastor, oye, todos los vecinos nos amaban y nos decían un montón de cosas. Y hasta algunos que no teníamos mucha relación, que vivían en los pisos de arriba, casi fueron más amigos que los que estaban abajo. Y eso nos dio oportunidad para realmente tener el tiempo que estuvimos allí un poco más en Valencia, nos dio oportunidad pues para dejarles ver que somos personas normales, que nos gusta el fútbol, los toros no, porque no nos gustan, a mí no me gustan, pero bueno, el ciclismo, que nos gusta pasear, que nos gusta la cultura, que nos gusta la historia, que somos personas normales, que tenemos una seguridad y una confianza que ellos no tienen, pero que nosotros sabemos a dónde vamos y quién es nuestro Señor y quién es nuestro Cristo, y eso nos produce paz y seguridad en medio de las tormentas y de las dificultades que hay. Y eso nos permitió en ese tiempo hacer unas relaciones que antes, cuando estábamos en el ministerio, apenas lo transmitíamos. Y a veces lo hablábamos, quizás es que la imagen que transmitíamos, a lo mejor es que se pensaban que queríamos que ellos fueran nuestros amigos para que viniesen a la iglesia. Y ese es un error que seguimos cometiendo en el día de hoy. Porque seguimos creyendo que tenemos que compartir el Evangelio para que la gente venga a la iglesia. Y no. No tenemos que compartir el Evangelio para que la gente venga a la iglesia. Y antes de que me tiréis las piedras, predicamos a Cristo para que la gente venga a Cristo. Y Cristo hará que la gente vaya a la iglesia. No me importa la iglesia que vayas, decía el corito, si detrás del Calvario tú estás. Lo importante es que prediquemos a Cristo para que la gente vaya a Cristo, conozca a Cristo. Y el Señor añadirá a la iglesia todos los que han de ser salvos. Lo siento por los que estáis en esa columna, pero no me veis. Así que tenéis que hacer un poco así. Otra de las cosas que Jesús les dice es, cuando estéis con esas personas, bien comiendo o bien teniendo un tiempo de relación, y percibáis que necesitan oración, orad por ellas. Nadie se va a negar a que tú ores por esa persona. Nadie. Cuando le hayas escuchado su problemática o su circunstancia, le dices, ¿me permites que ore por ti? O si no te encuentras con fuerzas para orar por él en ese momento, le puedes decir, voy a orar por ti, voy a tenerte en mis oraciones por ti. Nadie te va a decir que no.
ni el ateo más ateo que pueda haber sobre la tierra. Nadie. Y lo siguiente es que entonces decidles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es decir, Jesús cambia por completo la estrategia. En lugar de empezar a anunciar el Evangelio, lo deja para el final. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, cuando las personas han sido tocadas por la oración que hayamos hecho, porque simplemente cuando tú estás ahí con la persona y oras por él y te oye orar, Yo he estado en algunas reuniones de oración que se hacían en Valencia y aquí me han invitado a dos. En la semana de oración unida que hay a principio de enero, y entre cristianos, y hemos tenido la oportunidad de estar en iglesias católicas y de compartir y simplemente de orar. Y nada más que escuchar la oración que nosotros hacemos sorprende a la gente que está escuchando, porque no están acostumbrados a esa oración. Te rogamos por el rey, te rogamos, óyenos. Te pedimos por el Papa, te rogamos, óyenos. Te pedimos por el presidente del gobierno, te rogamos, óyenos. Ese es el tipo de oración que están acostumbrados a hacer normalmente. Pero cuando ellos nos oyen orar, y orar adecuadamente, Padre que estás en los cielos, tuya es la gloria y tuya es la alabanza. Y me quiero acercar en esta mañana delante de ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, para que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre todas estas personas que están aquí y puedan escuchar y puedan abrir sus mentes y recibir la palabra de bendición que tienes para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces ellos se quedan, estos oran a Dios, oran al Padre como si fueran su amigo. No hay que decir, hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, con respeto. Y dirigiéndonos al Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu de Dios pueda obrar en medio de las personas. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de oración con una persona y esa persona lo escucha, entonces le podemos decir, el reino de Dios se ha acercado a ti, porque Jesús murió en una cruz para morir por todos tus pecados, para darte la vida eterna. Y si eso lo hace realidad en tu vida en este momento, el Señor, que está en los cielos, te va a dar la confianza y la seguridad por medio de su Espíritu Santo de que eres salvo, de que has pasado de muerte a vida y que eres hijo de Dios. Sencillamente. Y no discutiendo y no peleándonos. Y otra de las instrucciones que les da es que no seáis, no digamos avariciosos o egoístas, pero no seáis como en algunos sitios se invitaba al cura y entonces le sacaban las pastitas, le sacaban el té, le sacaban una copita de licor para que se alegrara. No estemos esperando que nos den nada, ni estemos diciendo, ¿no tienes por ahí alguna cosita para darme? Porque desgraciadamente, desde el principio de la Iglesia, tuvo que advertirse en la enseñanza de los 12 apóstoles, en lo que se conoce como la Didache, tuvo que advertirse de que si un profeta estaba más de 3 días en un sitio sin trabajar, no se le considerase profeta. Y si un profeta, en todas las profecías que pudiese decir, incluía aspectos materiales, de comida, de bebida o de dinero, tampoco se le tenía que considerar. Hay
desgraciadamente ha habido y seguirá habiendo ministerios que no viven para la Iglesia, sino viven de la Iglesia. Y eso, la culpa no la tiene nadie nada más que los receptores. Porque cuando conocemos las Escrituras y cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, nos ayuda a discernir quién es quién en cada momento. Lo segundo que vemos es desde el versículo 10 hasta el 17, que es lo que más del 17 al 20, y es cuando vuelven los 70. Y cuando vuelven vienen llenos de gozo, vienen llenos de alegría, porque, como dicen, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Y Jesús les dice una frase un poco complicada: yo veía a Satanás caer del cielo, como un rayo. ¿A qué se quiere referir Jesús en estos momentos? Lo que he podido saber, lo que he podido investigar, complicado porque no se puede saber muy bien, pero lo que sí he visto que coinciden, la mayoría, es de que en estos momentos Satanás ha recibido un golpe mortal, aunque todavía no se ha cumplido su fin por completo. Es decir, el diablo ya no se puede pasear delante del trono de Dios y acusar a los escogidos de Dios por las buenas, como vemos en el libro de Zacarías con Josué. Ya no puede, es Zacarías, sí, Zacarías, con Josué, ya no puede pasar de esa manera. Ya no puede entrar por ahí, ya no puede entrar como le pasó con Job y acusarnos, porque tenemos un abogado a nuestra derecha y es el que nos defiende. Es el que nos defiende. Yo algunas veces digo que Satanás es un criminal condenado a muerte que está en libertad condicional, que de momento puede seguir haciendo cosas, pero está condicionado. No puede hacernos ningún mal, ni puede hacer ningún daño, ni siquiera dentro del territorio que le pertenece. Tampoco está limitado a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene determinado y tiene pensado en mente para todas las cosas que han de ocurrir en el fin. Pero también es una palabra de aviso, de cuidado para nosotros, porque Jesús les dice: no os regocijéis de que los espíritus los tenéis dominados y de que sanáis enfermos. No os regocijéis en eso, sino regocijaos principalmente en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es la mayor alegría que podemos tener. Que cuando los libros sean abiertos y, como dice el himno, y se pase lista delante del trono de Dios, tu nombre esté ahí inscrito. Y te pueda decir el Señor: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Regocíjate en eso. Cuidado con el mayor pecado que te puede y que nos puede asediar, que es el orgullo. Por causa del orgullo el diablo fue echado de la presencia de Dios. El orgullo es un impedimento, el orgullo bloquea el camino al cielo. La humildad es el pasaporte hacia la presencia de Dios. Así que podemos ver cómo Jesús, en medio de tanta alegría, lo que intenta es traer toda esa alegría al punto adecuado. Es bueno que realmente nos gocemos y disfrutemos y nos alegremos en todas las victorias que consigamos, pero que siempre tengamos presente que todo ello se lo debemos a Dios, se lo debemos al Señor, que nos ha dado la gracia para poder conseguir esos objetivos y esas metas.
Y concluyo. Entonces viene el regocijo del Señor. Dice, entonces el Señor se regocija. Y se regocija de tal manera que lo único que quiere es agradar a Dios, porque ha visto que el cumplimiento de la misión es lo que agrada al Señor. Y entonces el Señor descubre una serie de cosas importantes. Primero lo que descubre es de la sabiduría que hay en la sencillez. La fe cristiana no se basa en todo el conocimiento que podamos tener teológicamente, no se basa en todo el conocimiento que podamos tener de las doctrinas, no se basa ni siquiera en todo el conocimiento que podamos tener acerca de Cristo, ni siquiera en eso. La fe evangélica o la fe cristiana se basa en conocer a Cristo. Cuanto más conozcas a Cristo, cuanto más conozcas al Señor, verás cómo tu mente se expande. Verás cómo entenderás cosas que oído no ha escuchado ni ojo ha visto. Verás cómo revelaciones de Dios, verás cómo pasajes de las Escrituras se abren delante de ti y son como una cascada de conocimiento. Con esto no quiero decir de que no es bueno que tengamos estudios bíblicos ni cosas de esas. Lo que quiero animarte es a que conozcas a Cristo, que dediques tu vida a conocer a Cristo. ¿Y cómo puedes conocer a Cristo? Tienes todo lo necesario. Tienes su palabra y tienes el Espíritu de Dios. No te excuses de que es que no tienes cultura, que no has ido a la escuela, que no conoces la gramática ni cosas de este tipo. No te excuses en nada de eso. No te excuses en nada de eso, porque en la medida en que tú conozcas, en la medida en que tú leas las Escrituras, en la medida en que tú te relaciones con el Señor a través de la oración, tú vas a darte cuenta cómo el conocer a Cristo es lo más hermoso que te puede pasar. Es el tiempo que mejor puedes invertir, porque de ahí emanará toda la sabiduría que tú puedas tener. Otra de las cosas por las cuales Jesús se regocija es porque deja ver claramente de que la única relación, única y exclusiva relación que es genuina es la que existe entre Jesús y Dios. El cuarto evangelio comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En infinidad de ocasiones Jesús estuvo diciendo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Dios, en su divinidad completa, y Jesús es uno. ¿Que nos cuesta entender cómo Dios se revela en las Escrituras, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Por supuesto. Claro que nos cuesta. Aunque a veces hay ejemplos muy sencillos que podemos decir. Cuando hablamos de la familia, hablamos de la familia. ¿Quién forma la familia? Hombre, mujer e hijos. Pero hablamos de la familia como un ente. Hay ejemplos que realmente nos pueden ayudar, ¿vale? Ayudar un poquito. Pero nos pueden ayudar a entender, dentro de nuestro torpe conocimiento, que Dios es uno. Que al hablar de Dios estamos hablando de un ente imposible de conocer, pero que al menos se nos ha revelado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí podemos llegar. Por eso es importante de que cuando nos dirigimos a Dios, cuando hablamos con Dios, sepamos bien con quién estamos hablando y cómo nos estamos dirigiendo. Que a veces puedes escuchar oraciones: Padre, tú que moriste en la cruz por mis pecados. Mira, no, el Padre no murió en la cruz por tus pecados. Fue Jesús. ¿Me pilláis?
Es decir, las oraciones no tienen que ser al tuntún, no tienen que ser retailas, tienen que ser una conversación con Dios. Y de la misma manera que tú tratas de usar las palabras adecuadas con el interlocutor con el que estás hablando, pues también nosotros tenemos que aprender. No se trata de que simplemente es aprender. ¿Y cómo lo aprendes? Orando. Ponte delante del espejo y empieza a orar delante del espejo. Y dirígete a Dios delante del espejo y te observas cómo oras, cómo te diriges a Dios. O ponte delante de una silla y dirígete a Dios como si estuviese ahí contigo. Es ahí, es en el cuarto de oración, en el cuarto secreto, para que ahí aprendamos a orar. No aprendemos a orar en la iglesia, aprendemos a orar en nuestro tiempo devocional con Dios. Y entonces, cuando hemos cogido esa mecánica bien, podemos levantar nuestra voz en público, porque entonces nuestras oraciones tendrán un sentido para todos aquellos que la escuchan. Y lo último es de que regocijaos, gozaos, me regocijo. Se dirige a sus discípulos y le dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis y lo que oís, porque muchos profetas, muchos reyes hubieran querido ver lo que vosotros veis. Jesús es la consumación de la historia. Jesús es la cima de la montaña, es el Everest. Y vosotros, yo no soy aficionado al ciclismo, ¿vale? Pero me gusta ver el Tour claro, lo que más me encanta son las subidas a las montañas, las metas elevadas, porque ves el esfuerzo que tienen que correr los ciclistas para llegar a la cima. Y cuando llegan extenuados, cansados, porque es un esfuerzo muy grande. Jesús tiene que ser nuestra meta. Nuestra meta a veces está al alcance de nuestra mano, pero otras veces pone las cosas un poquillo más complicadas para ver si somos capaces de perseverar, de seguir subiendo hacia arriba, porque en Él encontramos la palabra que necesitamos. En Él encontramos el consuelo que necesitamos. En Él encontramos el acepto que necesitamos. Todos nosotros, desde el momento que nacemos con un síndrome, y es el síndrome del rechazo. Todos, unos más que otros, pero todos nos hemos sentido rechazados y nos sentimos rechazados. Desde el momento en que nacemos, porque nos expulsan, ven, sal fuera, no te quiero más aquí. Y ese sentimiento nos acompaña durante toda la vida. Pero tenemos también el sentimiento del rechazo universal, porque el hombre se siente rechazado por Dios por causa de su pecado. Por eso cuando conocemos a Cristo, todos esos sentimientos de rechazo desaparecen. Porque en Él somos amados, en Él somos aceptados. Tal y como llegamos, en Él somos aceptados. Y Él se encarga de ir quitando todas esas cáscaras, esas vestiduras sucias, malas, nocivas que hay en nuestra vida y las va incorporando otras que son de confianza, de seguridad, de acepto, de amado, de amada y de gozo y de alegría para poder vivir en este mundo. Así que Jesús no solamente habló acerca del Padre, sino que cuando le preguntaban, muéstranos al Padre y nos es más que suficiente, Jesús les dice,
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuanto más cerca estemos de Jesús, podremos decir como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Que eso sirva para que todos nosotros en estos días de Navidad, en estos días en los que en fin de año pues empezamos un poco a valorar todo lo que hemos vivido, lo que hemos tenido que trajinar a lo largo de las semanas y de los meses y de los días, pues que podamos realmente dar gracias a Dios por un año más, dar gracias a Dios por todas las cosas que hemos conseguido, que hemos logrado, y dar gracias a Dios por la más de una ocasión que nos ha librado de cosas negativas y de cosas nocivas y malas. Y que realmente empecemos el año nuevo, empecemos con una meta que alcanzar, y es ser semejante a Cristo, conocer a Cristo más, que sea realmente lo que más anhelemos y lo que más deseemos. Y yo sé que conforme nosotros nos vamos haciendo más mayores, ese deseo es más grande, ¿verdad que sí, Carmen? Es más grande, porque sabemos que estamos más cerca de irnos con el Señor, de estar en su presencia. Pero también es verdad que a los demás no garantiza a nadie que vayáis a vivir muchos más. Entonces, como no sabemos el cómo, ni el cuándo, ni de qué manera, lo mejor es que estemos dispuestos y preparados. Somos bienaventurados porque tenemos las Escrituras. Somos bienaventurados por todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, por todas las cosas que estamos oyendo. Es triste, es desagradable ver cómo realmente guerras y cosas que están ocurriendo pues nos quitan un poco el gozo y nos quitan la paz. Pero es necesario que todas estas cosas ocurran, lo dijo Jesús. Es necesario que ocurran, no porque Dios lo quiera, sino por causa de la maldad del corazón humano. Todas estas cosas ocurren por eso, no porque Dios quiera permitirlo, sino simplemente porque es la consecuencia de toda la historia de la humanidad. Y esto no tendrá fin hasta que Jesús vuelva. Por eso, como iglesia, tenemos que seguir diciendo, ven, Señor Jesús, ven, porque será lo único que pondrá fin a toda esta hecatombe. Así que nuestros corazones no se engrosen con muchas cosas de este mundo, sino que por el contrario, en medio de la situación que estemos viviendo, cada vez nuestros ojos estén más puestos en el cielo, confiando de que nuestra redención está más cerca que nunca. Oremos. Padre, hasta aquí la porción de las Escrituras y los pensamientos que tú has puesto en mi corazón para compartir con tu iglesia, para compartir con mis hermanos y con mis hermanas. Y lo que deseo y espero es de que cada una de las cosas que he podido decir y que ellos han escuchado, pues pueda servir para que sus vidas se afirmen en ti, para que sus vidas puedan ser un reflejo hermoso de quién tú eres, y como hemos empezado el culto, podamos ser una luz en medio de las tinieblas que nos rodean. Y es verdad que cuanto más tinieblas hay, una pequeña luz es un punto de indicación para que los que no tienen esa luz puedan acudir a él. Así que fortalece a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en sus vidas, sus familias, sus trabajos, de tal manera que no se desalienten y sigan siendo esos ejemplos, sigan siendo esa luz que alumbre en medio de las tinieblas, y que tengan la gracia y la sabiduría no solamente de compartirte a ti, sino de conocerte más y más a ti, para que de esta forma te puedan reflejar de una manera real y victoriosa. Gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu fidelidad, como hemos cantado, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Cada mañana podemos abrir nuestros ojos y podemos alabarte
y podemos bendecirte y tenemos una cama, tenemos un hogar y tenemos unos alimentos que podemos compartir y que podemos disfrutar también con otros. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que la bendición de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de vosotros. Vayáis en paz, seáis prosperados en esta semana en todo lo que emprendáis y Dios os dé muy buena salud. Amén. Podéis despediros. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y los sábados a las 10:30. Reunión joven los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.